Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de la materia de Derecho Individual del Trabajo para la carrera de abogacía correspondiente al cuarto año. Hoy vamos a hablar de uno de los temas quizás más interesantes dentro de nuestra materia. Se trata de la responsabilidad solidaria en el contrato de trabajo. Esto es tratar de ver quiénes son aquellas personas, tanto físicas o jurídicas, que frente a una relación de índole laboral van a tener la responsabilidad de responder frente a un reclamo del trabajador. Como han estudiado hasta aquí en esta primera parte, el contrato de trabajo básicamente se compone por dos partes. La parte trabajadora, que como saben es un sujeto físico que no puede ser transferible, y la parte demandada o empleadora, que puede ser tanto física como jurídica. La bolilla de hoy se trata de ver cuál es la responsabilidad de los distintos actores dentro de una misma relación laboral. Para que podamos trabajar y desarrollar estos temas, vamos a trabajar con una diapositiva, ya que son muchos artículos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo y dentro de la Ley de Sociedades. Para ver, vamos a hacer un punteo de los mismos o de los aspectos más importantes de cada uno de ellos, para que ustedes después puedan tomar como referencia para profundizar el tema y estudiarlo a la hora de rendir el examen. El PowerPoint empieza entonces hablando de quién es el sujeto titular de esta responsabilidad solidaria. El titular de la responsabilidad solidaria van a ser los diferentes empleadores. Algunos van a tener el carácter de empleador y otros el carácter de responsable solidario, como lo vamos a ver a continuación, frente al trabajador. ¿Cuál es la finalidad de la responsabilidad solidaria? No es ni más ni menos que tutelar el cumplimiento de las normas imperativas del orden público laboral. Orden público laboral que ustedes ya estudiaron en la primera mitad de nuestra materia al estudiar los principios del derecho del trabajo, ¿sí? Entonces, para proteger, para tutelar este orden público laboral, se encuentra la responsabilidad solidaria, donde en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo que hace es sancionar con la nulidad el fraude laboral. ¿Qué es lo que dice el artículo 14? El artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, y acá están las dos cuestiones más importantes o álgidas que vamos a ver a lo largo de todo esta bolilla: simulación o fraude a la ley laboral, ya sea aparentando normas contractuales no laborales. Esto es cuando a los trabajadores se los simula como si fueran presta servicios y se los hace facturar como monotributistas. Eso es una simulación porque aparentan normas contractuales no laborales, o bien con la interposición de personas, que vamos a ver en desarrollo hoy, cuando aparece interpuesto aquel que no es empleador directo, generalmente insolvente, para tapar la responsabilidad de aquel que sí es el empleador directo. ¿Cuál es el remedio que trae la Ley de Contrato de Trabajo en el 14? Bueno, frente a todas estas situaciones de simulación o fraude, el remedio es: queda sin efecto aquello que estipularon las partes, que es simulado o fraudulento, y pasa a regirse todo por la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, nuestra legislación laboral, ¿cómo reacciona frente a supuestos de fraude en la Ley de Contrato de Trabajo? Como vimos recién, artículo 14, es el artículo pivot que vamos a utilizar a lo largo de toda nuestra materia, declara la nulidad de todo lo actuado. Por otro lado, tenemos el artículo 29, que ahora vamos a desarrollar, que establece la relación de dependencia entre aquel que es el verdadero empleador y el que está fraudulentamente interpuesto. Fija la solidaridad entre los sujetos que intervienen en el negocio. Acá tenemos los artículos 30 y 31 de la Ley de Contrato de Trabajo. Establece la solidaridad con carácter excepcional. Acá entra a jugar el 701. Y en el 699 del viejo Código Civil tenemos la definición de solidaridad. ¿Por qué? Porque en la Ley de Contrato de Trabajo no vamos a encontrar una definición taxativa de la solidaridad en el contrato de trabajo. Lo que vamos a tener es una remisión a las normas civiles. El 699, que establece que la obligación mancomunada es solidaria cuando la totalidad del objeto de ella puede, ya sea en virtud de un título constitutivo o de la ley,
ser demandada por cualquiera de los acreedores a cualquiera de los deudores. Y acá hago un parate para hacer una referencia. Ustedes ya cursaron Derecho Civil, así que esto lo tienen que tener bastante aceitado, pero lo refrescamos. Obligación mancomunada, estamos hablando de pluralidad de sujetos, tantos acreedores como deudores. En el derecho del trabajo nunca vamos a tener pluralidad de acreedores, vamos a tener siempre pluralidad de deudores. ¿Por qué? Porque los acreedores son la parte trabajadora y, como ya vimos, el trabajador es único, es intransferible el carácter intuito personal de la relación laboral. Entonces no vamos a tener pluralidad de acreedores como sí sucede en el derecho civil. Nosotros vamos a tener una obligación mancomunada con pluralidad de deudores o pluralidad de sujetos pasivos. ¿Cuándo esta obligación mancomunada puede ser solidaria? Cuando la totalidad del objeto pueda ser demandado, ya sea por título constitutivo o de la ley. Título constitutivo es un contrato entre partes. La solidaridad laboral, en líneas generales, por no decirles en el 99,9% de los casos, es constitutiva por la ley. Es la ley de contrato de trabajo la que determina la solidaridad y no un contrato entre partes. Piensen que es bastante difícil o casi de cumplimiento imposible que en un contrato se deje establecido de antemano que en esa relación va a haber solidaridad. Ningún empleador lo firmaría por cuestiones obvias. Con lo cual, la constitución de la solidaridad en el derecho del trabajo la vamos a encontrar en la misma ley de contrato de trabajo. Entonces, cuando el objeto debido, sea indemnización, pago de horas extras, pago de salarios, lo que sea, que se debe en una relación laboral, puede ser reclamado por el acreedor laboral, que es el trabajador, a cualquiera de los deudores, ya sea el principal, el solidario, el presidente de la SA. Ahora vamos a ver los distintos supuestos. Esa es la definición de solidaridad, que no la tenemos en la ley de contrato de trabajo, sino que la vamos a buscar a el Código Civil. Entonces yo les decía, los distintos artículos donde se habla de solidaridad. Primero el artículo 14, que lo vamos a utilizar como artículo pivot para todos los demás artículos. Cuando estudiamos el 29, traemos a colación el 14. Cuando estudiamos el 30, traemos a colación el 14 y así a lo largo del desarrollo de todos los artículos. El primero que quiero desarrollar, insisto, esto es un punteo, ustedes tienen que profundizar estos temas, es la interposición o la intermediación de persona que está pautada en el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahí lo ven en pantalla. El artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo lo que establece es que aquellos trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente por todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las del régimen de seguridad social, que son las cargas patronales. Entonces, acá es la ley de contrato de trabajo la que establece la solidaridad. ¿Entre quién? Entre el tercero contratante y la empresa para la cual el trabajador presta servicios. Y el artículo 29 dice, ¿quién es el empleador directo? ¿El que lo contrató o la empresa donde presta servicios? Lo dice clarito en su definición. El empleador directo es la empresa para la cual presta servicios. Y en la ley de contrato de trabajo, en el 29, determina la solidaridad de ambos sujetos. Entonces, en el 29 estamos frente a un supuesto de intermediación fraudulenta porque aparece un tercero interpuesto. El verdadero empleador hace aparecer a un tercero como el empleador y lo resalto entre comillas. El único beneficiario de la prestación es quien la recibe y aprovecha, es el verdadero empleador. O sea, el beneficiario de la prestación del trabajo es el verdadero empleador. Y el empleador aparente, y resalto las comillas, es un mero testaferro o prestanombre insolvente que perfecciona la maniobra, sin el cual la maniobra sería imposible. Por eso la ley establece la solidaridad entre ambos. Para que ustedes lo vean más gráficamente, tenemos a un trabajador, a un interpuesto y a un empleador. ¿Por qué en mi gráfico el interpuesto está en el medio y no en una punta? Para que quede bien gráfico que lo interpone el empleador real
entre el trabajador real, porque el empleador lo que quiere es esconderse atrás del interpuesto, quiere esconderse y no aparecer para que el interpuesto se haga cargo responsablemente del pago de salarios, del pago de juicios, del pago de indemnizaciones, de aportes patronales, etc. Por eso, la ley viene a través del 14 y del 29 a remediar esta situación y la ley lo que nos dice es, no señores, esto es fraudulento por el artículo 14, deja sin efecto el fraude, ordena aplicar la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo en el 29, ¿qué dice? Dice que ese trabajador en realidad es empleado directo de quien utiliza su prestación, en este caso la fábrica, la industria, en el dibujo, el empleador, y el interpuesto queda como responsable solidario por el pago de esas acreencias. El artículo 29 bis es un artículo que regula las empresas de servicios eventuales, porque el artículo 29 habla de interposición fraudulenta. Sin embargo, hay una situación que no es fraudulenta per se o de por sí, que son las empresas de servicios eventuales, que pueden estar legalmente constituidas y vienen a estar reguladas por el artículo 29 bis. ¿Qué establece? Que el empleador que ocupe trabajadores a través de una S son las siglas, Empresa de Servicios Eventuales, habilitada por autoridad competente, sea solidariamente responsable con aquella, o sea, aquella es la que lo ocupa, por todas las obligaciones laborales y deberá retener de los pagos que efectúe la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones para la seguridad social. Esto es, en resumen, el artículo 29 bis. A diferencia del 29, donde se establece la situación no querida, no deseada por el legislador, porque es una situación fraudulenta, en el 29 bis no estamos hablando de fraude per se, porque las empresas de servicios eventuales están legalmente constituidas en nuestro país y pueden estar habilitadas. Si la empresa de servicios eventuales cumple con los requisitos de habilitación, que ustedes van a tener que profundizar y estudiar de la bibliografía que les proveemos desde la cátedra, y está legalmente constituida, perfectamente puede funcionar. Y otra tercera empresa puede contratar a través de una empresa de servicios eventuales personal. Ese personal, esos trabajadores, siguen siendo empleados directos de la empresa de servicios eventuales. No se da la situación del 29 que muta la persona titular de la relación laboral. En el 29 bis, si la empresa de servicios eventuales está constituida legalmente, no muta el estatus jurídico del empleador, que sigue siendo de la empresa de servicios eventuales. Sin embargo, el 29 bis dice, está todo muy bien, pueden ser contratadas a través de las empresas de servicios eventuales, pero, como siempre, establece la solidaridad entre ambas. Quiere decir que si a ese trabajador se le deben, por ejemplo, el pago de las horas extras, van a ser ambas empresas las que tengan la responsabilidad de abonarlas. Si a ese trabajador que trabaja en una industria, pero es contratado a través de una empresa de servicios eventuales y se le deben, por ejemplo, el pago de los aportes patronales, el 29 bis dice, frente a esa situación, ambas empresas son solidariamente responsables. ¿Qué quiero decir con esto? Ambas tienen la responsabilidad de afrontar ese pago. Entonces, haciendo un mix con lo que veíamos recién del 699 del Código Civil, es una obligación mancomunada porque tengo pluralidad de sujetos pasivos, tengo dos empresas y un trabajador, obligación mancomunada, y el objeto, por ejemplo, el pago de salarios adeudados, el pago de indemnizaciones adeudadas, el pago de horas extras, puede ser reclamado el todo, la totalidad, por ese trabajador a cualquiera de las dos empresas que por el acto constitutivo legal, el artículo 29 bis en este caso puntual, son emplazadas como responsables solidarios. Entonces, en esta relación triangular entre trabajador, empresa de servicios eventuales y empresa que toma el servicio, el tercero es la empresa de servicios eventuales habilitada, que es el titular directo de la relación, sin perjuicio, como veíamos recién, de la solidaridad que establece la ley de contrato de trabajo. Como yo les decía recién,
no muta el statu quo del empleador. El empleador sigue siendo la empresa de servicios eventuales y quien utiliza su prestación es el responsable solidario. Y acá hay algo que quiero remarcarles. Si la empresa de servicios eventuales no está habilitada, entra en juego el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo y ese trabajador es considerado empleado directo de la usuaria. ¿Qué quiere decir? Si esa empresa de servicios eventuales no está habilitada, salimos del 29 bis, porque el 29 bis está pensado para las empresas de servicios eventuales habilitadas, o sea, legalmente constituidas. Si no está legalmente constituida y no cumple con los requisitos legales para tal fin, que quiero por favor que estudien y profundicen, salimos del 29 bis, entramos al 29 y el 29, como veíamos hace unos minutos atrás, ¿qué dice? Dice que el empleador directo es el que utiliza la prestación, es decir, la usuaria. Y la empresa de servicios eventuales pasaría a ser la responsable solidaria. ¿Se entiende entonces esta parte? Si no está habilitada, nos vamos del 29 bis, pasamos al 29, muta ahora sí el statu quo del empleador y la S no habilitada es responsable solidaria. La S habilitada es empleador directo. Si queda alguna duda con esto, por favor, les pido que las canalicen por el foro y volvemos a trabajar sobre esto. Entonces, de vuelta, para que lo vean gráfico, la empresa de servicios eventuales, en este caso es la empleadora, y va a prestar, a enviar a un trabajador propio para cumplir tareas en la empresa usuaria. Como ven en este gráfico, a diferencia de la imagen que vimos al principio, quien está en el medio no es ya la empresa interpuesta, porque acá no tenemos a una empresa interpuesta. El que está en el medio es el trabajador, porque esta situación no es fraudulenta. Si la S está habilitada legalmente, no es una situación de fraude, es una situación perfectamente legal donde la empleadora es la empresa de servicios eventuales y destina personal propio a ese trabajador a trabajar en una empresa usuaria a través de un contrato comercial que une a la empresa de servicios eventuales con la empresa usuaria. Por eso en este dibujo es el trabajador el que está en el medio para que ustedes lo vean gráfico y no como el anterior cuando veíamos el artículo 29 que quien estaba en el medio era la interpuesta. Aquí la usuaria no se esconde a través de ninguna interpuesta. Aquí la usuaria contrata perfectamente con una empresa de servicios eventuales habilitada legalmente a tal fin. Avanzamos entonces con los artículos que establecen solidaridad dentro del contrato de trabajo. Vimos entonces el 14, el 29 bis y avanzamos con el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo quizás es uno de los que más jurisprudencia hace en la doctrina de nuestro país, porque es uno de los artículos que más se utilizan. Es un artículo largo, vamos a analizarlo por partes. ¿Qué establece el artículo 30? Dos supuestos, contratación y subcontratación. Dice textualmente quienes cedan total o parcialmente a otros. Ven cómo entran a jugar distintos sujetos. Quienes cedan, tiene que haber una empresa que cede total o parcialmente a otros. ¿Qué cede? El establecimiento o explotación habilitado a su nombre. Hasta ahí una parte. Otra parte. Quienes contraten o subcontraten, cualquiera que sea el acto que le dé origen. No me importa si es un contrato escrito, verbal, etcétera, una licitación o un contrato privado. Por eso la ley dice cualquiera que sea el acto que le dé origen. Trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal, propia y específica del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a los contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social. ¿Por qué deberán exigir ese adecuado cumplimiento? Porque si no lo hacen, van a pasar a ser responsables solidarios. Entonces el artículo 30 nos trae distintos supuestos. Por un lado, tengo el supuesto de
un establecimiento determinado X, llamémosle establecimiento A, que va a ceder parte o va a ceder en forma total el establecimiento que tiene a su nombre para que otros en esa sesión exploten determinada parte del establecimiento. Por ejemplo, para que lo vean un poco más gráfico, supónganse, dentro de un shopping, para que sea un recurso que todos tengan a mano, dentro de un shopping, ese shopping que es dueño de un establecimiento cede a otro un lugar determinado parcial de ese establecimiento para que se ponga un local de comidas rápidas. Entonces, el principal está cediendo parte de su establecimiento para que otro venga y explote parte del lugar. Otro ejemplo puede ser las estaciones de servicio para cargar combustible. Vieron que generalmente suele haber kioscos o maxi kioscos o servicios de comida rápida dentro de las estaciones de servicio. Bueno, ese sería otro ejemplo de cesión total o parcial. En los ejemplos que yo le pongo son sesiones parciales del establecimiento. En esos supuestos tienen que quien cede controlar que el cedente cumpla con las normas del trabajo y de la seguridad social para evitar ser responsable frente al trabajador, por ejemplo, del kiosco o del local de comidas rápidas. El otro supuesto, que está también planteado dentro del artículo 30, habla de contratación o subcontratación de la actividad normal, propia y específica del establecimiento. El ejemplo más gráfico o más típico es, por ejemplo, el banco, una entidad bancaria X, que terciariza el servicio de seguridad privada. Vieron que en las entidades bancarias suele haber una persona en la puerta de seguridad privada que no es empleado del banco, es empleado de una empresa de seguridad privada. Inventemos un nombre, se llama Todo Seguridad Sociedad Anónima. Bueno, entre Todo Seguridad Sociedad Anónima y el banco XXX Sociedad Anónima hay responsabilidad solidaria, porque ese banco está cediendo parte de su actividad normal, propia y específica a otro, a ese tercero, para que lo explote en su nombre. ¿Cuáles son entonces los requisitos que nos da el artículo 30 para que quien cede o contrate o subcontrate exija al contratista o subcontratista el cumplimiento adecuado de las normas laborales o de la seguridad social? Para evitar esta responsabilidad solidaria, tiene que cumplir con determinados requisitos. ¿Cuáles son? Pedirle el número de quill del empleado. ¿Por qué? Porque si el empleado tiene número de quill, quiere decir que está en blanco, está dado de alta. El recibo de sueldo firmado por el empleado también nos da un marco de legalidad. Tiene que exigirle el comprobante de los pagos mensuales al sistema de seguridad social. ¿Esos que son? Son los pagos de los aportes, jubilación y obra social, sindicales también. Esos son los pagos al sistema de seguridad social, jubilación, obra social y cuota sindical. Tiene que exigirle una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos de trabajo, una ART. Entonces, exigiéndole el cumplimiento de estos 4 requisitos, a priori, quedaría exento de esta responsabilidad solidaria del artículo 30. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Si el banco dice, yo cumplí con los requisitos y le exijo a la empresa de seguridad privada el número de quill del vigilador, el recibo de sueldo del vigilador, le exijo el comprobante de pago de jubilación, obra social y cuota sindical, y le exijo una cuenta corriente de la cual la empresa de seguridad privada sea titular, me eximo y no respondo en forma solidaria frente a un eventual reclamo de ese vigilador, por ejemplo, por horas extras. Sin embargo, no es tan sencillo, porque el espíritu de la ley, ¿cuál es? Es la responsabilidad solidaria. El espíritu de la ley no es evitar la responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley de contrato de trabajo dentro del orden público laboral es buscar tutelar a los derechos del trabajador, orden público laboral, como vimos al inicio de la clase. Entonces la ley nos dice,
cumplamos estos requisitos. Pero la doctrina y la jurisprudencia ha determinado en su amplia mayoría que esta obligación es de resultado. Quiere decir, no alcanza con decir yo exigí el cumplimiento, pero si la empresa de seguridad privada no lo cumplió, a mí me exime. No, la obligación tiene que ser de resultado. Esta responsabilidad del principal, en nuestro ejemplo del banco, de ejercer el control, no puede delegarse en terceros. Por eso la obligación es de resultado. ¿Cuál es la sanción? El incumplimiento de alguno de los requisitos, entonces, hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueran emergentes de la relación laboral, incluyendo su extinción. Esto es importante porque también se incluye en la responsabilidad del pago de las indemnizaciones laborales y de las obligaciones de la seguridad social, jubilación, obra social y aportes, como veíamos recién. Entonces, tenemos, volviendo al ejemplo de recién, a la entidad bancaria, al trabajador, que era nuestro vigilador privado, y al empleador, que es la empresa de seguridad privada. Entonces, el trabajador es empleado directo de la empresa de seguridad privada, pero es destinado a trabajar al banco. Como el banco delegó parte de su actividad normal, propia y específica, y acá hago un parate y les pido por favor que profundicen en jurisprudencia y en doctrina, ¿qué entiende la jurisprudencia y doctrina mayoritaria por actividad normal, propia y específica del establecimiento? Porque hay jurisprudencia en uno y otro sentido, ahí por favor les pido que profundicen el tema. En el foro también vamos a hablar al respecto. Entonces, cuando en nuestro ejemplo el banco terciariza parte de su actividad normal, propia y específica, va a ser responsable solidario con ese empleador principal, que en nuestro ejemplo era la empresa que habíamos denominado Todo Seguridad Sociedad Anónima, por el pago a ese trabajador tanto de los rubros que le sean debidos vigente la relación laboral, esto es salarios, aportes patronales, como de aquellos rubros que le sean debidos al momento de la extinción. Esto quiere decir, lo despiden, no le pagan la indemnización y el banco es responsable también por el pago de esa indemnización que tiene que pagar el empleador principal. Porque si no sería muy sencillo, lo despiden, no le pagan y el banco queda eximido de responsabilidad. No, claramente la ley de contrato de trabajo no busca eso. La ley de contrato de trabajo busca tutelar los derechos del trabajador. Hasta ahí, artículo 30, entonces, vimos el 29, vimos el 29 bis, vimos el 30 con los distintos supuestos de cesión y de contratación o subcontratación. Y avanzamos un poquito más y vemos el artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de grupos económicos, tan en boga hoy en día en todos los medios, ¿no? Grupos económicos, artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que siempre que una o más empresas, aunque tengan cada una de ellas personalidad jurídica propia, o sea, aunque cada una de ellas esté dada de alta ante la IGJ con razones sociales distintos, no importa esto, pero estuviesen bajo la dirección, el control o la administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, resalto, permanente, porque no todos los conjuntos económicos van a ser responsables solidarios. Está la cuota de permanencia que tienen que tener. Serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de la seguridad social, vemos que siempre entran los organismos de la seguridad social, solidariamente responsables. ¿Cuándo? Cuando hayan mediado maniobras fraudulentas, y acá entra a jugar de vuelta el artículo 14, o conducción temeraria. Entonces, ¿cuáles son los tips o los títulos más importantes dentro del artículo 31 que tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar maniobras fraudulentas. ¿Cuáles son? Conductas que burlan los derechos del trabajador.
Porque si un conjunto económico no ejerce maniobras fraudulentas, no hay responsabilidad solidaria. Esto es importante. La responsabilidad solidaria para el 31 solo se da si existen maniobras fraudulentas en los términos del artículo 14. ¿Cuáles son? Aquellas conductas que burlan o cercenan los derechos del trabajador. Conducción temeraria. ¿Qué quiere decir conducción temeraria? Es el manejo irresponsable de la empresa. ¿Cómo? Con negligencia, imprudencia, dolo, etcétera, que le cause un daño o un perjuicio al trabajador. Y como les decía recién, el conjunto económico tiene que ser de carácter permanente. ¿Por qué? Porque el artículo 31 excluye a los transitorios, que son las UTE, uniones transitorias de empresa, que habrán escuchado mencionar, se constituyen a un fin específico. Nosotros no la vamos a estudiar con profundidad, pero sepan que el artículo 31 excluye a aquellos conjuntos meramente transitorios como son las UTE. Entonces, para que juegue el artículo 31 tenemos maniobras fraudulentas, conducción temeraria o conjunto económico de carácter permanente. Sin estas tres características no tengo responsabilidad solidaria en los términos del artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuándo entonces existe un conjunto económico de carácter permanente? Cuando existe una unidad o uso común de los bienes o de los medios personales, materiales e inmateriales. Cuando una empresa está subordinada a otra de la que depende económicamente. Cuando las decisiones de una empresa están condicionadas a la voluntad de otras u otras. Ejemplos de grupos económicos tenemos muchísimos. Incluso hay empresas que no esconden que son un grupo económico, y está bien que no lo escondan porque no es ilegal o per se fraudulento ser un conjunto económico. Como vimos, si no hay conducción temeraria, no hay maniobras fraudulentas, ese conjunto económico perfectamente puede funcionar y no va a ser responsable solidario en los términos del 31. Por ejemplo, no quiero nombrar solo una empresa porque son todas empresas grandes, así que vamos a nombrar a varias. Telefónica de Argentina es un grupo económico junto con Movistar, por ejemplo. Telecom es un grupo económico junto con Personal. Los medios de comunicación hoy en día, Canal 13, TN, Diario Clarín, es un grupo económico. A viva voz no esconde que es un grupo económico y está bien que así lo sea porque no hay per se maniobras fraudulentas. Habrá que ver en el caso particular y para ese trabajador en particular si hubo conducción temeraria o maniobras fraudulentas. ¿Sí? Yo les doy los ejemplos para que a ustedes les sea más gráfico y más fácil estudiar después estos tips que se dan para formar un conjunto económico. Volvemos a nuestros gráficos para que a ustedes también les sea después más sencillo estudiarlo. Tenemos empresas relacionadas, tenemos grupos económicos, empresas controladas, control interno, control externo. Es una gran ensalada, y permítanme el término, entre empresas que se encuentran incluso con empresas madre en Estados Unidos y vienen a instalar una empresa matriz acá en la Argentina. También es otro ejemplo. Eso sería un ejemplo de control externo y de control interno. Todos los supuestos, ya sean de grupos económicos de carácter permanente o de empresas relacionadas o de empresas controladas, ya sea con un control interno asambleario o de control externo con la casa matriz, por ejemplo, en otro país, todas estas empresas quedan subordinadas por el artículo 31 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y si hay maniobras fraudulentas, no se olviden de esto, o conducción temeraria, van a ser responsables solidarias frente a este mismo trabajador. ¿Qué quiero decir cuando hablo de control, que yo les decía recién, interno o externo? Es un elemento esencial que determina la existencia de un conjunto económico de carácter permanente, para diferenciarlo de aquel conjunto económico de carácter transitorio. Para que haya carácter permanente, permanencia en ese conjunto económico, vamos a hablar de control interno o externo. ¿Cuál es el control interno? El interno se subdivide además
en control interno de derecho o en control interno de hecho. El control interno quiere decir en el seno de la sociedad, adentro, por eso es interno. De derecho se da cuando es necesario contar con los mecanismos necesarios para imponer la voluntad en las reuniones asamblearias de la sociedad controlada. Es interno porque se ejerce desde adentro. Es de derecho porque la participación societaria permite de por sí misma formar la voluntad social. Por su parte, el control interno de hecho es el ejercicio de una influencia dominante como consecuencia de tener acciones, cuotas o partes de interés ya poseídas. Es interno porque también se lo ejerce desde el interior de la sociedad, pero es de hecho porque para poder ejercer ese control, esa influencia, ese control asamblearia, no es autosuficiente, sino que depende de conductas ajenas. Por ejemplo, del ausentismo asambleario. A ver, para que lo vean gráfico, en una asamblea no cuento con la mayoría per se de las acciones para poder decidir por votación, no tengo el 51% de las acciones para tener mayoría directa o absoluta, sin embargo, sí hay ausentismo asambleario, piensen en las grandes sociedades, ¿no? Acá no estamos hablando de una empresa chiquita, estamos hablando de grandes sociedades anónimas de capital abierto, con participación accionaria en la bolsa. Si una de esas empresas per se no tiene la mayoría, pero a raíz del control, perdón, del ausentismo asambleario, quiere decir, a esa asamblea no vienen todos y los que están son siempre los mismos y son siempre los mismos los que deciden la vida de esa sociedad, bueno, en definitiva hay un control interno, porque es interno, sucede desde adentro y es de hecho, porque si el día de mañana esos que no venían vienen, se puede volcar o cambiar la decisión asamblearia en uno o en otro sentido. Por su parte, el control externo ya no sucede desde el seno de la vida asamblearia, sino que sucede desde afuera. Podríamos clasificarlos en dos, en control externo de derecho y en control externo de hecho. El control externo de derecho es el acuerdo expreso por el cual la empresa controlada somete su administración y dirección a la controlante. En nuestro país esto no está admitido porque sería contradictorio con la ley de sociedades comerciales que prescribe que el cargo de director es personal. Entonces, en nuestro país está prohibido el control externo de derecho. Sin embargo, sí existe, y mucho, el control externo de hecho. Externo porque se ejerce desde afuera y de hecho porque no está escrito, pero es una influencia dominante desde el exterior, ya sea por vínculos contractuales o no, y que condicionan la administración de la controlada a las directivas de la controlante. Generalmente tenemos los casos de franquicia, ¿sí? La franquiciada y la franquiciante claramente están relacionadas en forma externa a través de distintas directivas. Tenemos entonces hasta aquí los artículos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo que hablan de solidaridad. Repaso, artículo 14, artículo pivot, fraude o simulación, ordena dejar sin efecto aquella conducta fraudulenta o simulada y ordena aplicar la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué? Porque la Ley de Contrato de Trabajo aplica la solidaridad entre ambas empresas que han actuado con simulación o fraude a la ley laboral. El artículo 14 lo vamos a aplicar junto con los demás artículos, que son el 29, empresa interpuesta, el 29 bis, empresa de servicios eventuales, artículo 30, cesión o contratación de la actividad normal propia y específica del establecimiento y por último, artículo 31, grupo económico de carácter permanente, quedan excluidos los transitorios como las UTES, siempre y cuando hayan mediado acciones temerarias o fraudulentas
Y dentro del artículo 31, como vimos al final, no solo los grupos económicos de carácter permanente, sino también aquellas empresas que se relacionan entre sí a través de un control, sea externo o interno. Este es un pantallazo general de los 5 artículos que dentro de la Ley de Contrato de Trabajo establecen la solidaridad entre los distintos sujetos pasivos dentro de la obligación mancomunada en el derecho del trabajo. Es un pantallazo general, les pido por favor que profundicen cada uno de los temas. Por supuesto, cualquier duda o consulta desde la cátedra estamos a disposición a través de los foros. Hasta aquí fue la clase de hoy, les dejo un saludo y como siempre les digo, estudien por favor, que tengan buen día.